Bueno, buen día, buen dinero, buena salud, buen amor a todos. ¿Alguien recuerda qué vimos fundamentalmente? ¿Cuál es la cóntesis de la clase anterior? ¿Qué vimos? A ver, un ser de los así que recuerde. ¿Qué fue lo que vimos? No, Maestro, buen día. buen día, buen dinero. ¿Quién habla? Enero, buena salud, maestro. Qué gusto saludarle con Elizabeth Erazo, del sur de Colombia. Ah, Elizabeth, ¿cómo estás? Bien, Adelante. maestro, aquí con el bebé. Maestro, pues yo le había preguntado en una conferencia algo y usted me dijo eso, ya lo tratamos justamente el día de la clase. Usted me mencionó algo del espíritu, o sea, yo le mencioné esto, del espíritu, de la mente, del alma, de la personalidad. eh, de la energía, entonces usted dijo, eso ya lo expliqué, entonces podría decir que esa era una cóntesis, aunque pues el tema siempre se desviaba, no se desviaba, sino que usted habló de una cosa, de otra, pero sí hablaba mucho de la personalidad. Gratísimas, Bueno, maestra. sí, es que para hacer el cambio interior, lo que nos hablábamos, primero es entender quiénes somos. Eso fue lo que vimos en la clase anterior. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes realmente somos? Porque hace 10 años o hace 20, nuestro cuerpo era muy distinto ahora. Incluso nuestra forma de pensar de pronto también ha cambiado. Entonces, ¿quiénes somos? Entonces estábamos explicando que en realidad existe una frase, una palabra que se llama real ser. O sea, lo que realmente somos. Es nuestro real ser, nuestro Padre interno, la parte de Dios. Pero hay un pedazo que rodó como demonio. Entonces, somos una parte de Dios que tenemos dentro. Tenemos una parte que es un demonio. Tenemos un dragón que es la sabiduría. Y un alma que está luchando por recogerlos a todos, por volverlos a unificar. Un alma. Esa alma, esa alma es la que más tenemos que elaborar, hacerla crecer. Eso lo veíamos el año pasado. Hacer crecer esa alma para que en este propósito de vida, en este propósito de existencia, podamos volver a hacer esa labor de unificación, esa labor de unificación de las almas, de todos los seres como un solo núcleo. Esas son las voces del Cordero. Pero entonces en esa labor de crecer, de potencializar nuestras fuerzas internas, en la clase anterior encontrábamos que el alma o embrión de alma que se tenga está envuelto en unas entidades energéticas que personifican los defectos, llamados egos. Que el dragón también tiene entidades energéticas que personifican los defectos que son propios del dragón, y eso se llama Petindrak. Y el maestro y el demonio mucho más está envuelto en clifos. Las entidades que personifican los defectos de ellos se llaman clifos.
glifos. Y en algunos, una mezcla de Petindrak y glifo, dependiendo de la criatura que sea. Porque hay demonios y hay maestros que son también muy sabios, o sea, es como si estuviera fusionado el dragón con el maestro. Bueno, y todo ese conjunto, cuando se tiene un cuerpo físico, como el que tienen sus mercedes, como el que tengo mi ser, además del cuerpo físico necesita un cuerpo energético con el cual pueda interactuar. Y ese cuerpo energético se llama personalidad. Que también la personalidad nace en el tiempo y muere en el tiempo. Nace en el tiempo, muere en el tiempo. De eso estuvimos hablando en la clase anterior. ¿Se acuerdan? Y esa personalidad se alimenta de la energía que la persona produzca. Si es una energía de egos, de defectos, pues esa personalidad es una personalidad lunar que es una mala secretaria que interpreta las cosas mal. En la medida que nos vayamos cambiando esa parte egoica, petindráctica o clifótica, la personalidad se va volviendo una personalidad más objetiva, y eso es lo que llama ya una persona que haya cambiado esto adquiere la personalidad regia. Hay un ejemplo que a mí me gusta poner siempre para que hablemos de lo que es la subjetividad de la personalidad. Es que la personalidad, así con vista a través del cristal de los defectos, es como si tuviera uno gafas. Unas gafas oscuras, ve todo oscuro. Si unas gafas, el lente es amarillo, ve todo amarillo. Otro las ve azul. Y empiezan las peloteras. No, es que todo es amarillo. No, es que todo es azul. Y resulta que ni amarillo ni azul. Están viendo las cosas distorsionadas. Todo a nosotros nos entra la comunicación con el medio que tenemos se da a través de impresiones. Impresiones. Las impresiones, tenemos 5 centros con los cuales se manejan las impresiones. ¿Cuáles son esos 5 centros? Centro mental, centro del movimiento, o sea, centro intelectual, centro del movimiento, que tiene su punto en su centro de acción, en la vértebra 27, ascendente. Centro emocional, que está en el corazón. Centro instintivo, que está a la altura del ombligo, sí, a la altura del plexo solar. Y tienden a confundirlos. Posiblemente oirán gente que dice, no, ahí está el centro emocional. Realmente no. El centro emocional está en el corazón. Lo que pasa es que casi siempre actúan juntos. Centro instintivo con centro emocional. Y el centro sexual, que está justamente activado en el sexo. Las impresiones no todas entran solamente por un centro, sino pueden entrar combinadas. Y de eso es lo que vamos a hablar más adelantito. Todo es
el cambio de impresiones es fundamental para lo que es el proceso de cambio interior. Bien, pero para que entendamos algo más de lo que es las personalidades, quiero decirles que la personalidad, los defectos, cuando actúan, se combinan y ahí aparecen las subpersonalidades. Subpersonalidades. Si nosotros aprendemos a transformar las subpersonalidades, aprendemos a cambiar nuestro mundo interior. Porque a través de las subpersonalidades aprendemos a llegar a la raíz, a los fondos. Y eso es lo que espero yo explicar en esta secuencia de la didáctica del cambio interior. Pero bueno, primero quiero mostrarles con ejemplos cómo es el asunto de la personalidad. Veamos. Año 1950. Lugar el Estadio del Maracaná, en Río de Janeiro. Jugaban la final Brasil y Uruguay. Finalmente, todo el mundo esperaba que Brasil ganara y quedaba campeón. Inclusive debajo de la camiseta tenían una, para quitársela, al finalizar decía Brasil campeón. Pero resulta que no fue así. Increíblemente ganó Uruguay en el Maracanazo. Yo les hago una pregunta. Mirándolo con los ojos de la personalidad, las gentes que estaban ahí, que obviamente estaban fascinadas, no eran de maestros ni mucho menos, sino estaban en un estado de fascinación. Yo les pregunto a su mercedes, ¿qué creen que sintieron los uruguayos? ¿Y qué creen que sintieron los brasileros? Los oigo. El hecho era el mismo. Mire que ante el hecho, un partido de fútbol en el cual se ganó 3-2 Uruguay. Pero ¿qué cree que sintió la gente? ¿Qué creen? Cuéntenme. Los oigo. O las oigo. No todos. Vamos, es fácil, hombre. Díganme, Frustración y qué pasó? satisfacción. Estudiemos eso, que esto es... Buen día, maestro. ¿Qué Paraguay, hubo? Diga, frustración. buen día. Y Brasil, Paraguay no. perdón, al Uruguay fue el revés. que ganó. Brasil, frustración y Paraguay, satisfacción. Ay, no me oye. La gente, ¿no? Hola, ¿Cierto? buen día, maestro. Sí. Aló, alegrías, ¿no? Uruguay, Sí. satisfacción. Adelante. Y Brasil, frustración. Lo que sintieron. Sí, las La personas, gente, ¿no? Hablemos de la gente, ¿no? mucha La alegría gente. lo de Paraguay. ¿Sabían su mercedes que ese día hubo 6 suicidios? En el mismo estadio hubo 6 suicidios de brasileros. 6 suicidios. O sea, no soportaron esa pérdida y se suicidaron. ¿Cómo le parece? Ahí analicemos quién, quién los movió a eso. ¿Quién los movió a eso? ¿Ven? ¿Quién los movió a eso?
Los brasileros, los paraguayos, una felicidad, bueno, entre comillas, felicidad, alegrías desbordantes. ¿Quién los movió a eso? ¿Quién los movió? Las emociones del corazón. Unas La de emoción, emociones, maestro. pero mire, es la impresión, ¿no? Yo lo que quiero es que lo miren. Claro, pero yo lo que quiero es que miremos con los ojos de siendo el mismo hecho, siendo el mismo hecho, las impresiones que entraron a cada uno fueron diferentes. Fueron diferentes. Y los argentinos y los brasileros que no se la llevan en el ángulo del fútbol, los argentinos se burlaron de los brasileros en ese entonces. Los brasileros sufriendo y que inclusive unos, el que menos estaba llorando y unos se suicidaron. Y los otros, los uruguayos, pues con una alegría desbordante. Observen que ahí eso se llama fascinación. Son fascinaciones por hechos que, ahora pregunto, un maestro de luz que mira los hechos sin fascinarse, ¿cómo creen que vieron que se vería ese hecho? Con los ojos del ser. ¿Cómo cree que se vería eso? Cuéntenme. Los oigo. A ver. Pues maestro, si uno que no tiene esa capacidad del ser, de sabiduría, pues uno se impacta y dice, ay Dios mío, cuánta ignorancia. En ellos de pronto ese algo donde les causó como esa, pues ellos no, ellos son equilibrados, yo que sepa, ¿no? Pero pues imagínese, pues un suicidio por un partido, pues no sé, como triste, no, tristeza, no sé, pues algo así, ¿no? Que acabar con la vida. Sin fascinación, ver las cosas sin fascinación, sino objetivamente un partido, sí, y ya. Entre gente, un par de 22 pendejos ahí atacando o moviendo una pelota y se matan absurdo, ¿cierto? Van entendiendo qué es fascinación, van entendiendo qué es la falsa personalidad, cómo las impresiones entran de una forma subjetiva, movidas por ese mundo egoico o petindrático o clifótico. Es importante que entendamos eso. Yo veía en esas peleas de barras bravas, por ejemplo, alguna vez me tocó a mí, quedé en un fuego cruzado, en gente de las barras allá en Antioquia, entre Medellín, el Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín, y se encendieron a piedra. Yo quedé en la mitad, me tocó correrme para un lado. Cuando de pronto me vi yo que íbamos a hacer sacrojes justamente al estadio, por ahí cerca, cuando unas barras venían y las otras también, y, y se encendieron. ¿Qué es lo que los mueve a eso? ¿Qué los mueve a eso? ¿Ven? Una fascinación. Y eso se da en todas partes. En Argentina, por ejemplo, son famosos
los encuentros entre las barras del Boca y las barras del River Plate. Son famosísimos. ¿Qué los mueve? Una fascinación, una identificación con eso. Ese es un punto que yo quiero empezar, que empecemos a mirar. La palabra fascinación. Que eso lleva a que las personas se identifiquen y se adormezcan su conciencia. Y al tener adormecida la conciencia, son presas de las falsas emociones. ¿Ven? Vamos a poner otro ejemplo de lo que es la personalidad. Que es una mala secretaria. Yo pongo este ejemplo, creo que ya me lo habrán oído, pero lo vuelvo a poner. Hay una sala en la cual está el señor, el, el esposo, edad más o menos 45 años, la esposa, edad más o menos 40, una hija, 17 años, un muchachito, 12 años. Bueno, de pronto llega alguien a visitarlos, una mujer de esas que les gusta exhibir la mercancía, con un escote casi que se le salen las lolas, con una minifalda que casi se le ve pues la quemadura de la vacinilla aquí atrás, bien apretada, o de pronto con un pantalón bien apretado. Y llega, supremamente, aparentemente muy bien elegante, llega a ese lugar. Miremos las impresiones que a cada uno de esas cuatro criaturas le da. El tipo, cuando la ve, comienza, uy, esta vieja sí está buena, y comienza su película de codicia sexual hacia ella. ¿Con qué cristal la está viendo? Con el cristal de la lujuria. La esposa comienza ya en su cabeza tan mostrona, ay, tan poquita cosa, ay, se cree mucho. ¿Con cuál cristal la está viendo? Con el cristal de la envidia. La muchachita dice, ay, tan bonita esa señora. Dicen, un tantito, por favor. Bueno, dando un gran saludo a todos sus mercedes presentes en esta plataforma. Vamos a esperar un ciertito a que el venerable maestro Don Dagón retorne. Mientras tanto, les formamos que ante
alguna participación o inquietud, pueden activar la magnita o escribir inquietudes y portes en el chat. Les saludamos desde México, Puente Solar Jaranday, por ser de Mahatma Keretin. Bueno, ya Ya volví. está Nueva India. Adelante, venerable maestro. Bueno, si vuestra merced miran, les decía que el tipo, esa señora que llega ahí, la ve con los ojos de la codicia. Codicia sexual, ojo de la lujuria. La otra, que comienza a mirar a tan poca cosa y tan mostrona, la está viendo con los ojos de la envidia y tal vez de los celos. La otra, la muchachita, dice, ay, qué señora tan elegante. Yo voy a pedirle que me enseñe a maquillarme así y qué ropa me puede quedar así y que me dé consejos. La ve con los ojos de la vanidad. Vanidad. Y el joven dice, uy, esta vieja debe tener plata. Yo voy a ver cómo le saco para que completar para mi patineta. La ve con los ojos de la codicia, de la avaricia. ¿Sí ven? Y la impresión es la misma. Pero la personalidad, como cada uno tiene lentes alrededor, puestos por los defectos, pues ve una realidad distorsionada. Lamentablemente, por eso es que se producen tantos conflictos sobre la tierra. Porque la gente no se comprende. Porque están viendo con ojos diferentes. ¿Cuál es el propósito que uno debe tener? Aprenderse a quitar esos lentes subjetivos y desarrollar la habilidad de cada vez ver la realidad con más claridad, con objetividad, tal como es. Indudablemente que si un maestro de luz despierto, que no tuviera esos filtros, está ahí en esa sala, o al más ve desde otro ángulo, ¿qué va a ver? Además de la reacción de esas personas, va a ver en esa señora una alma prisionera en un mundo. Hecatónquiro allá, un alma que sufre y que busca, está en una cárcel, que busca salir, pero mientras busca salir, ella está enredada ya, creyendo que hace bien, mostrándose con esa voluptuosidad que según ella es su gran tesoro, no dándose cuenta que ese es el cuchillo que cada vez le aprieta más su pescuezo y que la está hundiendo en los abismos. Le ve su pasado, su presente y su posible futuro, si no cambia esa forma de ser. Y le ve también las esperanzas de vida. ¿Por dónde puede empezar para hacer esos cambios? ¿Sí ves? ¿Ven la diferencia de lo que es personalidad? Esa es
la forma de las impresiones. Bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Para entender, hasta aquí lo que hemos explicado es qué es una persona, quién es cada uno de sus mercedes, que nosotros entendamos. Mire, para que nos veamos, nos entendamos. Lo más sublime que tenemos nosotros, y aquí vamos entendiendo, por eso nosotros de aquí, cuando hablamos al ser, decimos su merced, vuestra merced, su merced, que es lo más elevado que hay dentro de cada uno. Cuando estamos hablando al alma, estamos diciendo tú eres, tú tal cosa. O incluso a la misma personalidad, ¿tú qué piensas? Pero cuando estamos hablando a la parte densa de la persona, esa parte que está alejada de Dios y no quiere cambiar y es la que se equivoca, ese es usted, que viene, está asociado con la bestia que cada uno lleva por dentro. Ahora entienden, muchos que de pronto no habían entendido, por qué es que decimos su merced o tú, pero nunca no evitamos la palabra usted, y menos usted, porque ese se está refiriendo a la parte más densa de esa persona. Bien. Entonces, vemos, ya en estos instantes ya vemos que somos un núcleo de el real ser que lo me hace grande, que es el que tenemos que buscar que maneje el carro de nuestra vida. Porque es como su nombre lo dice, el real ser, el que realmente es la parte de Dios dentro de nosotros. El dragón también pudiéramos considerarlo parte de ese real ser, es el sabio que está dentro. Ahora también somos un demonio que tenemos que el propósito es buscar levantarlo. ¿Y quién es el que hace toda esa labor de unirlos? El alma o el embrión de alma. Entonces tenemos que hacer crecer esa alma. Ya explicamos aquí en unas clases anteriores cómo hacer crecer el alma. Pero si dentro de esta secuencia es necesario volver a hablar de eso, pues lo volvemos a hacer. ¿Cómo hacer crecer el alma? Para poder ir transformando esos egos, esas entidades energéticas, ese Petindrak y esos clifos. Aquí, en la doctrina Tao, se difiere algo del gnosticismo, porque en la gnosis se hablaba de eliminar defectos. En la doctrina taoísta se habla de transformarlos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Transformar es pasarlo al bando nuestro, porque esos egos tienen mucha experiencia, mucha sabiduría. Y esos le ayudan a uno en la lucha contra las tinieblas cuando uno los pone a su servicio. Le voy a poner un ejemplo para que me entiendan. La ciudad de Bogotá, por allá hace unos 30 años más o menos, un muchacho se entró a robar a una fábrica, a una empresa.
y con tan, no sabemos aquí si mala o buena suerte, yo creo que más bien buena. El dueño de esa empresa era un capitán retirado del ejército. Y el hombre, pan, lo encañonó y lo neutralizó. Y lo iba a llevar a la policía, a entregarlo a la policía. El hombre le dijo que no le hiciera eso, que es que él tenía una familia de 5 hermanos, que la abuelita estaba inválida, estaba en una silla de ruedas, y que él era el único sustento para ellos, y si no le llevaba, ellos se morían de hambre. El hombre lo llevó, dijo, muéstreme a ver, y efectivamente, lo que decía el muchacho era cierto. Los 5 hermanitos, la señora. Entonces el capitán lo que le dijo fue lo siguiente. El capitán tenía una empresa, además de esa fábrica, tenía una empresa de vigilancia. Dijo, o acepta trabajar conmigo o lo mando a la cárcel. Y el hombre aceptó trabajar con él. Y el hombre, como era ladrón, se las conocía todas. Y a todos vigilantes, todos, a él lo pusieron como supervisor, después con el tiempo, de vigilancia. Y esa empresa cogió prestigio, porque el entrenamiento que le dan a los vigilantes era muy diferente al entrenamiento de otras empresas, porque este era entrenado por un ladrón que sabía cómo era que se robaba. ¿Sí van entendiendo? Cómo alguien cuando pasa al otro bando, pues es mucho más, porque conoce los secretos del otro lado. Por eso cuando un ángel cae de los cielos también se vuelve un gran demonio, porque conoce muchas cosas de arriba, y cuando un demonio se levanta como ángel, es un gran ángel, porque conoce la sapiencia del mal. Entonces, los defectos, ¿por qué es que hay que transformarlos? Porque en sí tienen la sapiencia del error. La sapiencia está dentro de ellos. Entonces, una cosa es una persona inocente y otra cosa es alguien que viene de allá del mal, porque conoce las cosas. ¿Me hago entender? Quiero oírlos, a ver unas 2 o 3 opiniones, a ver si me han captado lo que hemos explicado. Venerable Adelante, Maestro Don Dagón, antes tenemos algunas inquietudes. adelante con las inquietudes. Bueno, nos pone un portecito Arelis Pamplona sobre lo del fútbol, que dice locura, fanatismo, ego. Nos dice Venerable Dragón Orishami de Argentina. Buen día, Maestro Don Dagón y venerables seres. Sería sin identificación, pero sintiendo el dolor de los seres afectados por las emociones sin llegar a dejarse llevar por esos exiges. Nos dice Nueva India. Sería parte del país psicológico. Y pregunta, ¿pueden personalidades que debemos trascender de retornos anteriores?
No, las personalidades como quedaron, quedaron. Los egos son los que hay que, o sea, como, es que personalidad entiendan como un cuerpo más, así como el cuerpo, si nosotros tuvimos otros cuerpos, pues ya se descompusieron y ya esos no es cambiar los cuerpos de ayer, los cuerpos físicos, no, es cambiar las entidades, lo que somos nosotros hoy, ¿ya? Recuerden que los cuerpos fueron vehículos o vehimóviles. La personalidad también es un vehimóvil. La que hoy tenemos es la que hay que buscar transformar, mejorar, cambiar, porque a través de ella cambiamos el mundo, el país psicológico, a través de ella. Si cambiamos la personalidad, a través de ella vamos cambiando el país psicológico también. Y esa es la didáctica que yo espero ir entregando en estas clases. Por ahora estamos es como comprendiendo lo que somos para que podamos entender lo que vamos el actuar, la didáctica que vamos a explicar. Bien. Personalidades del ayer, ya lo que fue. Así como el cuerpo que tuvimos nosotros, ya. Esos ya fueron. ¿Ves? Lo que hay que cambiar son los nuevos, las cosas nuevas. Pero de pronto sí, hay algunos perfiles en nosotros de un ayer que hay que cambiarlos. Y eso también se los vamos a explicar en su momento. Bien. Excelente, venerable maestro, don Dagon, gratísimas. Nos dice Mahatma Vilma. Buen día, maestro. ¿Cómo transformar la codicia? Ahí vamos. Ahí vamos, hija. Eso es parte de la didáctica que vamos a entregar. Eso es parte de lo que vamos a entregar. Tranquilita. Muy bien, venerable maestro. Tiene la maldita levantada Elizabeth Erazo. Adelante, vuestra merced. Maestro, gratísimas, maestra, gratísimas. Maestro, Do entendía que el bebé nace y es todo puro, inocente, hermoso. A cierta edad, alrededor de la cuna, ya empiezan los egos. Pues que a medida que crece, se mete. Eso lo leí en un libro gnóstico. Bueno. Así es. Entonces, maestro, uno ya tiene un karma, un genkar o un algo que tiene que pagar. En este caso, le quiero poner mi ejemplo a ver cómo puedo yo cambiar. En mi abuelo yo observo que es como iracundo. En mi mami veo y observo que está cometiendo el mismo error que de pronto mi abuelo cometió con ella y ella está cometiendo el mismo error con mi otro hermanito. Bueno, que ya es joven también. Y uno va observando como los mismos patrones. ¿Sí? Entonces me imagino que también los tengo, sea por herencia, sea por karma, sea por lo que pues uno tenga, ¿no? Entonces, maestro, ya que uno está en esta didáctica del cambio, ¿Cómo uno se hacer? observa cómo hacer. Eso una, maestro. Y la otra le iba a preguntar, ¿por qué es para uno tan fácil mirarle al otro los errores, etcétera, y no poderse uno como autonalizar bien? Porque Bien. qué fácil es mirarle al otro. Eso, maestro. Bueno, la primera pregunta, se le digo, cuando estemos hablando de segundo choque consciente, se acordará por allá, recuerde la palabra segundo choque consciente, me recuerdas eso y de hecho lo vamos a enseñar en el segundo choque consciente. Cómo cambiar la sangre nuestra, porque el papá borracho o el abuelo irresponsable, por muy mal, por muy que los cuestionemos, están aquí adentro. Está la sangre de ellos corriendo en nuestra sangre. Pero ¿qué hacer entonces? Cuando estemos hablando del segundo cheque consciente, explicaremos eso. Allá lo explicaremos. Lo que pasa es que yo toda mi vida he sido profesor y yo quiero entregar esto de una forma didáctica. No así a sopapazo, sino
bien entregadita, de tal manera que sus mercedes tengan una metodología que digan qué berraquera, esto es, ¿ya? Ténganme paciencita, ahí está. Y la otra que es muy importante también, mire, todo el mundo tiene adentro un satán, un satán. Ese satán juzga y condena, hace juicios a priori, maneja estereotipos, estereotipos, ¿ya? Y eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo, hay que transformarlo. ¿En qué? En juicios de paz, en juicios luciféricos, para el que los nuevos que están aquí sepan y entiendan que Lucifer no es Satán. Lucifer lo han calumniado. Lucifer con ese, no con C, con ese, es la mano de Dios en los abismos. Entonces, lo que estamos enseñando, la forma, también es cómo hacer ante las situaciones, no juicios satánicos, sino juicios luciféricos. Si uno quiere salir de los abismos, los juicios que debe hacer son luciféricos, no satánicos. En el satánico uno es la víctima. Siempre uno es la víctima y el otro es el culpable y pobrecito yo. En los juicios luciféricos uno entiende que todos son lecciones. Entonces no es solamente karma que tenga que pagar, hijita, sino lecciones que se deben aprender. Y cuando se aprenden las lecciones antes de que se salte el karma, pues el karma se trasciende. ¿Ya? Eso es importante que lo tengas claro, Elizabeth. Si uno entiende la lección, aprende a comprender esa lección, incluso antes de que esté sucediendo el desarrollo del karma, pues se trasciende. ¿Ya? ¿Ves? Entonces esa es la contesta, Elizabeth. Es ¿Te que, queda claro? maestro, es que mire lo que a mí me está pasando. Yo de escucharlo su merced, se sale Sí. un ser bien bonito, de esos que comprende, perdona, entiende, se vuelve calmadito, respira, mejor dicho, divino ese ser. Pero cuando uno está en la prueba de fuego, digamos que le hiere la sensibilidad, que se meten con las Muy cosas que uno bien. más le duele o que uno, Eso se lo entonces, vamos a enseñar cuando estemos hablando del primer choque consciente. ¿Me recuerdas eso? bueno, Cuando estemos hablando de primer choque consciente, hablamos de eso que me estás diciendo en primer choque consciente. ¿Bien? bueno, maestro, gratísimas. Maestro, Bien. pero la otra vez les pregunté otra cosita, porque yo ya entendí la personalidad, la que uno adquiere en cada vida, con el tiempo, bueno, todas las características de la época en la que uno nace. El ego, ese es Ese sí el sigue hijo con uno. malcriado. Ajá, el ego Eso sí malcriado que sigue no se con uno. oxigena. Los egos sí Eh, siguen con uno. el El ser ego de que es, Petindrak y el ego, el Petindrak. El maestro Samael Aumbeor no habla de Petindrak ni de Clifos. Eso es ya doctrina de Keliun Zeus. El ego es a nivel de la esencia, del alma. Vuelvo y digo, el Petindrak es a nivel de dragón y los Clifos es a nivel de ser, o sea, o el demonio, o incluso el maestro puede tener algo de Petindrak. Obviamente el demonio está cundido de Petindrak, de Clifos, perdón. El maestro tiene luz, pero bueno, tendrá uno que otro Petindraxito que hay que quitarle. ¿Ya? bueno, maestro, y entonces el ser es la parte de Dios. En uno. ¿Dónde quedaría el alma y la conciencia? Por eso es lo que estamos explicando, mi amor, desde hace ratito. Mire,
Vuelvo otra vez a explicar desde el principio. Vuelvo otra vez. Arriba, arriba, éramos, ¿qué éramos? La parte de Dios, que es la parte magistral, la parte de la sabiduría, que es el dragón, y un alma divina, que no solamente unía a nosotros dos, a esas dos partes, sino que se unía con todo, hacia el puente de unión con todo, para que sea una unidad múltiple perfecta. Ese es el alma divina. Eso éramos arriba, en el sagrado sol absoluto. Y así son los seres del sagrado sol absoluto. Esa trilogía. Bien. Alma divina. Vamos a explicar qué es alma, porque esto yo lo he explicado muchas veces, pero siempre es necesario hacerlo de nuevo, para que nos entendamos. Miren, miren su cuerpo. En el ojito está la información de todo el cuerpo. Prueba de eso es que la iridología diagnostica por el color por las manchas y todo lo que hay en el ojito. En la mano está todo el cuerpo. Y hay una ciencia que se llama quirología, que estudia la mano. En la oreja está todo el cuerpo. Ya hay una medicina que se llama auriculomedicina, que estudia esto. Es que tanto, tiene tantos. ¿Aló? En la... que me está calentando el teléfono. En la... En el pie está todo el cuerpo. Acuérdense de la reflexología. En cada célula que tengamos nosotros está la información de todo el cuerpo. Somos una unidad múltiple perfecta. Entonces aquí le hacemos una pregunta. ¿Y cuál es la energía que hace que nos una, que todo funcione como uno solo? Pudiéramos decir que ese es el alma divina. Si estamos hablando allá en el cosmos, es la energía del alma. Es el cemento con que se pegó todo. Licencia que me va a tocar quitarme acá porque el teléfono se está recalentando. Es el cemento con el cual se ha pegado toda la creación. Bien. Ese es el alma. O sea, el alma, por eso el alma es hecha de un material llamado fohat. Fohat. Que es el mismo material o viterial con que es hecho el Cristo, el carbunclo blanco. Fohat y carbunclo blanco. Miren que en la Biblia se escribió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Está hablando el Cristo. Y nadie llega al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay que formar el Cristo dentro para poder encarnar el Padre. ¿Y quién es? ¿Dónde está el Cristo? Formando el alma. Hay que formar el alma, que es la casa a través de la cual se llega al Padre. ¿Es claro? El alma.
Entonces, tenemos el maestro. Después de la catástrofe, en esa trilogía que había arriba, se produce un pedazo de ese real ser, rueda como demonio. Ese es el Luzbel caído. Un pedazo de ese real ser. El dragón, que es la sabiduría, quedó en la mitad, en las piedras. Si hubiera quedado arriba, la humanidad serían unos cretinos. Y si se le hubiera dado toda la sabiduría a la humanidad, la maldad de la humanidad no tendría límites. Pues es tan inmensa ahora así, ¿cómo sería teniendo toda la sabiduría del cosmos? Entonces quedó en las piedras. Y el alma divina quedó arriba. Entonces quedamos desperdigados. El demonio cayó a los abismos. El maestro quedó arriba. El dragón quedó en las piedras. ¿Qué pasó entonces? Un pedacito, una fracción del alma divina bajó a las regiones de abajo como alma humana para hacer la labor de recoger ese demonio, de juntar y de levantarlo, irlo levantando, trayendo también, encarnando el maestro, el dragón y el maestro. Otra vez, ese es el alma, esa es la labor del alma, recoger. Y el alma está acumulando la experiencia de los siglos también. Si se pierde el alma, pues se queda sin el elemento aglutinador, quedan los pedazos por ahí. Y de hecho, mucha cantidad de almas se han perdido. Y es muy difícil porque después toca volver a formar alma y es más fácil, decía el maestro Kelly, el milagro de la carroña que está en el libro de Isaías, que él pasaba y vio una carroña, unos huesos ya, una carroña, y él extendió la mano y la carroña cobró carne y vida y renació el perro que estaba ahí en esa carroña. Dios, es más fácil hacer ese milagro que volver a restablecer un alma, a renacer un alma donde ya esta alma murió, donde el alma ya murió. Entonces, Elizabeth, el alma es el elemento aglutinador, es el que une, y está fabricada de la misma energía del Cristo. Por eso el fundamento para formar alma es el amor, la darvidad y la mutación de la energía sexual. En las clases del año pasado, nosotros hablamos de las cosas que matan el alma y las cosas que suben el nivel de alma. De pronto, más adelantito, tendremos que volver a hablar de eso. Porque es que para encarnar el real ser, sí o sí tenemos que formar alma. Si no, no se puede. Y el alma se empequeñece y se puede morir. Eso quédenos claro. La conciencia de lo que tú preguntas es la voz de Dios que habla dentro de nosotros. La conciencia en realidad es la voz de nuestro real ser dentro. Pero ojo y oído que hay una pseudoconciencia. La pseudoconciencia es la que busca justificar el delito. Le decía en unas clases anteriores que vemos unas caricaturas en las cuales
le ponen un demoniecito en el lado izquierdo y un angelito en el lado derecho y ambos le hablan. Y la persona oye al uno a otra y a veces toma la decisión del demonio, a veces toma la decisión del ángel. Pues de alguna manera así es. La conciencia es la voz de Dios, la pseudoconciencia son las justificaciones de los violadores de conciencia. Por ejemplo, una frase muy común del ladrón. No, es que las cosas no son del dueño, sino es que del que las necesita. Es una justificación de esa pseudoconciencia. ¿Ya? Y la otra justificación del infiel. No, es que una canita al año no hace daño. Son salidas de esa pseudoconciencia, que son la voz de Satán dentro de la criatura. ¿Va quedando más claro, Elizabeth? ¿O qué no te queda claro hasta ahí? Ay, maestro, me licencia tanta ignorancia. No, mi Pero, o hijita, sea, es que de eso se trata. Esto es una clase, mi hija. bueno, entonces, Pregunte. maestro, dos preguntitas. Cuando un bebecito nace, exhala su lloriqueo, ¿no? Ah, ahí encarna algo, ¿no? No sé si vendría a ser todo ese conglomerado que su merced me encela. Y cuando ese ser muere, entonces la personalidad queda divagando por ahí hasta que se vaya desintegrando. Pero entonces, ¿qué es lo que muere? ¿Qué es lo que nace? ¿Qué es lo que muere? ¿Y qué es lo que se va, que dicen, evolucionando esa almita? Eso, maestro, le quería preguntar. Magnífica pregunta. No, tranquila, hija, que es así que tú pareces una niña y los niños hacen las preguntas más interesantes. Y yo con todo el gusto te las respondo. Mira, hija, el paquetito de alma de dragón o la conexión, el dragón no está ahí, sino está en las piedras, pero hay una conexión con el dragón de todas formas, del demonio y la línea con el maestro. Ese paquetito es el que nace, entra en el cuerpo cuando hay una concepción. De todas formas hay registros ahí, pero de ese paquetito entra el día 27 después de haber sido concebido. El día 27. O sea, tuvieron la relación sexual o la conexión y empezó el cigoto a formarse. Claro que hay registros y memoria ahí, ¿para qué? Pero el día 27 entra esa alma o entra el paquete, la conexión, completo, ahí, a ese cuerpo. Y ese paquetito es el que nace. El que nace. ¿Ves? Al nacer, esa criatura, defectos sí trae, mija, para que yo no le puedo decir que no. Solo que en la medida que va creciendo, que empieza él a formar su personalidad, se comienzan a manifestar más. En los primeros añitos hay una tendencia a manifestarse más una parte de inocencia de la criatura, de inocencia, de alguna manera el real ser. Claro que hay excepciones, hay criaturas que son tan densas, y tuvieron un embarazo muy denso, muy fuerte. Por ejemplo, la madre fue prostituta o vivían fumando marihuana, haciendo de cuanta cosa. Que esa criatura de todas formas nace densa y aún siendo bebé, no tiene cara de bebé. No se le ve inocencia por ningún lado. Yo recuerdo por allá en la ciudad de Cali hace algunos años,
me llevaron un bebecito. Me dijeron, ay, maestro, ¿qué no me puede decir de este niño? Y yo miré, había sido un borrachito, un arriero que había tratado muy mal a las mulitas, pero muy mal, cruel con ellas. Eso fue lo que me mostraron. Ya era un bebecito de unos 15 días de nacido. Pues yo no les dije todas esas cosas porque uno no... Les hice unas recomendaciones, sí. Dije, mire, cuídenle esto, cuídenle aquello, cuiden tan. Como para que ellos mismos empezaran a cambiarle esa recurrencia mala y empezaran a transformarla. Pero no, yo no podía ser el cruel para rasgarles el alma a esos padres. Pero sí les di unas recomendaciones, que si ellos me hicieron caso, de pronto empezaron a enmendar la vida de ellos. ¿Ya? Entonces, los defectos en realidad sí están en el niño, solo que en la medida que se va formando la personalidad, se comienzan a manifestar. Y hay cosas que se reciben del vientre, y se van manifestando en la medida que se va manifestando esa personalidad. Eso de que el niño es inocente, eso es muy subjetivo. Que sí, lo que pasa es que no se manifiestan los defectos en su totalidad, eso sí. Pero no quiere decir que no estén. Conocí, por ejemplo, una niña también. Ay, la niñita. ¿Qué nos puede decir, maestro, de la niñita? Huérfana. La está cuidando la abuelita porque la mamá se murió y el papá también. El papá, pues, ni se sabe cuál era el papá, pero... Y me puse a mirarla. Y resulta que esa niñita, en la vida anterior, había sido una quitamaridos. Y un tipo, pues, enloquecido por ella, dejó a la esposa, una buena esposa, con 3 hijos. Sufrieron cantidades, atrocidades. Y él se fue enloquecido con ella. La orfandad inducida que fue padre, porque le quitó un padre a esos hijos, en esta le tocó. ¿Ves? Entonces, sí, hay una primera capa de inocencia y es lindo, pero también detrás hay más cosas, solo que no se manifiestan inmediatamente. Eso no quiere decir que nosotros nos erijamos de juez. No. Uno tiene que ver un alma en la lucha. De todas formas, por lograr esta vida es una oportunidad de salir, de levantarse otra vez de entre los muertos, de resurgir. Y eso es lo que uno tiene que ver. Eso es como el estudiante en una universidad o en un plantel educativo. Él va en ese propósito de aprender para un día egresar con un título profesional. En este caso, nuestro título profesional es la salida de la rueda del samsara. Y para nos, que estamos en algo más superior, la autorrealización íntima del ser. Volver otra vez a levantar nuestro demonio como el ángel que un día fue y fusionarnos como un núcleo todo, los 4. El alma humana fusionada con el alma divina, con el real ser, con el maestro, con el dragón, y el demonio ya convertido otra vez en un ángel.
Siga preguntando, mi querida Elizabeth. ¿Ya le queda más claro, hija? Sí, maestro, gratísima. Y la otra partecita era, maestro, entonces cuando el ser desencarna, entonces la personalidad queda, y entonces toda esa alma se va para ese otro lado cumpliendo las leyes. Cuando desencarna la persona, ¿qué se va para allá? ¿Qué se queda? El cuerpo físico, el cuerpo vital y el cuerpo físico, el cuerpo vital y la personalidad. La personalidad se va desintegrando más despacio, pero se va desintegrando también. Es un cuerpo más, es un cuerpo que se va desintegrando. Los otros cuerpos, el cuerpo de las emociones, de deseo, mal llamado cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, el búdico y el álmico, si ya han estado formados, siguen con los egos, con el maestro, con el alma, con el demonio. Ahí sigue ese paquete. Ese paquetico es el que sigue. ¿Ya? Ese paquetico es el que sigue. Lógicamente no están juntos completamente, porque acuérdate que el maestro está por allá arriba, el demonio está por allá en un infierno, el dragón está en las piedras y el almita es la que está pechando ahí, empujando. ¿Sí? Es la que está haciendo la lucha por recogerlos, por integrarlos, el alma. ¿Es claro? Y esa es la que sigue. ¿Ves? Ah, ya, maestro. Porque aquí, en estos momentos, ahí donde sus mercedes están, ¿en dónde está su esencia? Repartida muchas, en toda esa cantidad de infiernos, ahí está. Que alguien tiene celos, pues hay una parte de su chispa, está en el infierno, en una región del lagartis asociada a los celos. Allá está su chispa, un pedazo. Y así, el de los odios, el que odia, allá tiene un pedazo en el odiades. O sea, está por allá repartida, esa esencia está repartida por allá en muchas partes. Y uno tiene que hacer, yo siempre pongo el ejemplo, los que hayan visto una gota de mercurio, que eso se parte en miles de goticas, pero se pueden recoger en una solita. En realidad, de acuerdo, eso es algo así lo que hay que hacer con la esencia de nosotros, recogerla en una solita. Porque los demonios están así repartidos en muchas regiones infernales. Por allá están los pedazos. Y es que uno no está en un solo infierno, está en muchos. Lo que pasa, y ya se está allá. Lo que tenemos es que aquí, por estar bajo el sol de Ors que nos alumbra y recibiendo la energía que viene desde el sagrado sol absoluto, eso es luz, que si la sabemos aprovechar, podemos ir saliendo de esos infiernos para poder prosperar. ¿Ves? Mi querida Elizabeth, ¿tiene alguna otra preguntita? Sí, maestro, la ultimita. O bueno, no la ultimita, pero pues para respetar a los demás seres. Entonces, maestro, yo ya sé quién soy. Como dijo una partecita usted, un alma que sigue luchando. En el propósito, pues Para yo soy como un poquito como aglutinar, usted. para llegar, o sea, sacar el demonio, volverlo ángel y unirse con el maestro, con el real ser, con esa parte de Dios. ¿Bien? ¿Es Sí, claro? maestro. Pero entonces, maestro, eso le quería preguntar. Entonces, si uno está en ese propósito de ese cambio interior, una partecita se va para ese conglomerado de alma, esencia, ego, todo eso pues que uno está luchando, ¿no? Cada día. Entonces, pero también tiene que uno irse endarmando también, pues para que si Claro, es por lo que el menos en Dharma, las siguientes vidas uno vaya pues adquiriendo, por lo menos aspirar a saldar un poco y pues que le sigan ayudando pues para uno ir cambiando, ¿cierto, bueno, la maestro? mentalidad, mijita, yo la invito a que cambie la mentalidad de que pagar deudas por aprender lecciones.
Tomás de Kempis decía, cuando los dioses quieren castigar a los hombres, los confunden. Primero los confunden. Pero aquel que no se deja confundir no es castigado. ¿Qué quiere decir eso, hija? Ante una situación adversa, que es un posible cobro de un karma, miremoslo desde otro ángulo. Es una lección para que uno aprenda. No es que Dios es vengativo, rara, no. Son lecciones que cada quien debe aprender en el sendero de la vida. Es un mejoramiento continuo. Pero si uno logra aprender esa lección antes de que le caiga el rejo y el palo encima, pues ya no tiene sentido el cobro de ese karma. O si de pronto se lo cobran en una minimizado, compactado, disminuido. ¿Sí ven? Son los procesos de Dios para poder salir. Entonces, aquí lo que hay que desarrollar es el poder de digestión de las circunstancias. Bien. Se lo pongo de otro ejemplo. Miguel Ángel Cornejo, un gran mexicano, yo admiro a ese hombre. Él da muchas conferencias sobre éxito, sobre todas estas cosas. Él decía, bueno, y el muchacho ese que se accidentó porque iba en el carro y se chocó y se mató. Era la voluntad de Dios, dice la gente. Dice, pues, ¿cuál era la voluntad de Dios? Si iba a 150 kilómetros por hora corriendo, pues cuando va en 120 el ángel de la guarda se baja. ¿Ya? No es la voluntad, no es simplemente la voluntad de Dios, sino la consecuencia de un acto. Pero si ese muchacho, antes de arrancar hasta a ponerle la pata al acelerador así, él reflexiona y mira los peligros y los evita, pues no le ocurre eso. No le pasa. Endereza su vida, enmienda su camino. ¿Ven? Hay una enmienda. Nosotros aquí hablamos, y es necesario volverla a hacer, por lo que veo, cómo cambiar el destino. Porque el destino sí está escrito. No les digo que no. Pero les doy una buena noticia. No es la última palabra. Nosotros podemos y debemos enderezar lo que esté chueco. ¿Ven? O sea, sí, el destino sí está escrito. Pero lo podemos modificar y lo podemos cambiar. ¿Se acordarán los que han estado con mis clases de un arbolito que pintamos, el árbol de la vida? Eso de pronto volvemos ahora nuevamente a explicarlo con más detalles. De pronto no en este espacio de la didáctica, el cambio interior, aun cuando de pronto también en ella, sino en una